Yo creo que la formación docente, hablando específicamente la que sucede en los institutos de formación docente, en los últimos, podríamos decir, en las últimas décadas, se ha fortalecido, ¿no? Sobre todo a partir de las políticas impulsadas con la creación del INFOD, del Instituto Nacional de Formación Docente. Yo creo que ahí la formación docente tuvo un impulso y los institutos un protagonismo que los fortaleció como instituciones formadoras, precisamente. Sin embargo, no solamente las actividades o las funciones fueron las de formar, sino que se desarrollaron otras como las de investigación, las de extensión, y en ese caso también, digamos, hizo que se posicionara más firmemente, ¿no? como instituciones de nivel superior. Asimismo, todas las políticas estudiantiles, los centros de estudiantes, la creación de espacios de cogobierno institucional. Digo, hay un montón de cuestiones que realmente hicieron que estas instituciones, los institutos superiores de formación docente, fueran fortaleciéndose en ese carácter. Lo mismo el tema de la elección, ¿no? del gobierno institucional. Bueno, me pareció que en esos últimos años hubo un conjunto de políticas y de prácticas también, porque no solo fueron políticas, sino también de prácticas que la hicieron avanzar mucho en ese sentido, acompañado, por supuesto, con todo lo que fue la renovación de los planes de estudios, ¿no? del currículum, donde, bueno, también ahí se dio un marco, digamos, formativo, que enriqueció la propuesta, más allá que en algunos casos se hizo quizás demasiado larga o un poco pretenciosa, pero que tuvo esta característica fundamental de que las prácticas tuvieran protagonismo, las prácticas de formación, que se desarrollaran desde el inicio. Bueno, digamos, una serie de cuestiones que me parece que dejaron a los institutos posicionados de otra manera. Por eso también, bueno, toda la quizás resistencia, todo lo que fue el intento de creación de la UNICABA, porque creo que los institutos no solamente fue una resistencia en el vacío, sino tenían desde dónde resistir, ¿no? Con todo este saber y esta experiencia acumulada, creo que ahí hubo un protagonismo político sustentado en todas estas prácticas que se venían desarrollando y se venían afianzando. Entonces, para mí ya no son los institutos de los que hablábamos, ¿no? Quizás mucho antes de todo esto, sino que hoy los institutos claramente están posicionados a nivel político y pedagógico desde otro lugar, con otro protagonismo, con con otras fortalezas que los colocan en otro lugar totalmente diferente. Y bueno, la lucha continúa, porque yo la principal crítica que veo a la UNICABA fue como siempre, digamos, asumen este tipo de políticas emanadas de gobiernos como los que tenemos en la ciudad de Buenos Aires, que son políticas intempestivas, ¿no? Que no tienen en cuenta precisamente lo existente, en este caso los institutos que vienen formando docentes hace más de 100 años y con todas estas, digamos, no de manera estática, ¿no? Sino con toda esta historia y con todo lo que han ido protagonizando, y bueno, la UNICABA fue realmente así como un intento de negar el sistema formador existente, de negarlo, desprestigiándolo, ¿no? Suponiendo que el sistema formativo existente no formaba a los docentes que, bueno, actualmente se necesitaban, y entonces este proyecto avasallador que venía como a, digamos, modernizar la formación, pero fundamentalmente negando lo existente y negando fundamentalmente esto, las historias, las experiencias, los saberes de todos quienes estaban protagonizando la formación docente hace muchísimo tiempo, y además
que el sistema formador de docentes, siempre hablando de los institutos, también yo lo decía, tampoco es un sistema homogéneo, ¿no? Y también a estas políticas intentaron poner todo, digamos, y tratar absolutamente toda la oferta formativa de la misma manera, y en realidad hay distintas formaciones, distintas historias, distintas especializaciones, distintas tradiciones en la oferta de las diversas carreras que forman docentes en la ciudad de Buenos Aires, y bueno, también un intento de homogeneizar y de tratar a todos los institutos y a toda la oferta como si fuera exactamente igual, desde este lugar de podríamos decir, de negación, de descalificación, con la repercusión simbólica que esto tiene para las instituciones, porque es muy difícil sostener una formación en lo cotidiano cuando desde el discurso político hay una desvalorización explícita o implícita sobre aquello que está sucediendo. Entonces nosotras como formadores, como formadoras, bueno, ¿de qué manera legitimamos aquello que vamos a ofrecer cuando en realidad el discurso oficial no solo no pone en valor, sino que desvaloriza lo que sucede en estas instituciones? Me parece que desde otro lugar quizás no habría problemas de una convivencia. Yo creo que siempre la variedad, la riqueza de ofertas, de instituciones puede ser enriquecedor, pero esto requiere del diálogo, requiere de un proceso de construcción, al menos de discusión, todo lo cual no ha ocurrido en este caso, ¿no? Fue un intento de imposición, a lo cual hubo también una fuerte resistencia. Entonces creo que por ahí no pasa, no se soluciona aquello que supuestamente este tipo de políticas pretende solucionar, que es mejorar la formación. Creo que no es con este tipo de políticas, con este tipo de discursos y de prácticas, como realmente uno puede pensar en avanzar en el mejoramiento de la formación docente. Sí, yo creo que la formación, bueno, uno esperaría que, bueno, sí, tuviera un fuerte impacto en la formación, en el trabajo de enseñar, pero creo que siempre hay que volver sobre los procesos y fundamentalmente las prácticas de formación a fin de enriquecerlas, de repensarlas, porque creo que el trabajo de enseñar hoy tiene ciertas complejidades y particularidades que la formación tiene que atender, ¿no? Entonces, hay algo que yo trabajo, como vos me preguntabas, Lorena, en los textos, que tiene que ver con que si nosotros, por más que, como decíamos antes, hayamos incluido las prácticas desde el primer año, las seguimos o seguimos considerando ese espacio como un espacio de aplicación, ¿no? de los conocimientos formalizados y demás, y mantenemos lo que llamamos esa concepción aplicacionista a lo largo de la formación, y seguramente vamos a tener algunos inconvenientes a la hora que estos docentes que estamos formando vayan a trabajar a las escuelas, porque también enseñar hoy, mucho menos que en otros momentos, nada tiene que ver con aplicar, ¿no? Yo aprendo determinados conocimientos, determinados saberes específicos, determinadas formas de enseñar algo, y luego voy a la escuela y aplico. Hoy nos damos cuenta que dada la complejidad de los escenarios escolares del presente, cuando uno intenta hacer esto, o los estudiantes y las estudiantes que se formaron, no aplica, porque hoy enseñar es una tarea mucho más compleja que aplicar. Hoy enseñar supone tener como referencia los conocimientos específicos, los saberes disciplinados y demás, pero para, como yo digo, crear, recrear permanentemente nuestras enseñanzas, no para aplicar, ¿no? Entonces digo, hay ahí una lógica completamente distinta,
que, digamos, tendríamos que tener en cuenta en los procesos y en las prácticas formativas. ¿Estamos formando docentes aplicadores de propuestas o estamos formando docentes artesanos, como digo yo, de la enseñanza, que puedan crear enseñanzas, que puedan recrearlas, que puedan aceptar, ¿no?, estos espacios de complejidad y de incertidumbre que tiene hoy nuestro oficio y, digamos, sin quedar paralizados, porque entonces si yo estoy aplicando algo que me dijeron que se hacía de esta manera y no aplica, entonces es que no sé enseñar o no puedo enseñar, sino que los docentes tienen que estar preparados para seguir aprendiendo, para seguir creando, para seguir probando enseñanzas, porque de todo esto se trata enseñar hoy. Estos procesos de creación, de producción, que se crean artesanalmente, insisto, no se dan en el vacío. Es necesario que estas producciones, estas creaciones estén referenciadas en cuerpos de conocimientos, en la propia experiencia, en la experiencia vivida por uno, en la experiencia vivida por otros, y eso también hay que enseñarlo, ¿no? Durante la formación hay que enseñarles a los futuros docentes a apelar a los saberes, a los conocimientos, a las experiencias para ser creadores, productores, promotores de enseñanzas. Y creo que, acá hay algo que no depende solamente de un plan o un currículum de formación, sino que interpela o involucra directamente a las prácticas de formación, ¿no? Cómo estos docentes están siendo formados para que realmente estén preparados, como digo yo, para saber y poder enseñar en las escuelas de hoy. Esto implica saber, poder apelar a la formación específica, a los conocimientos, a los saberes, a la experiencia, para a partir de allí, en nuestro caso, enseñar. Y esto, digo, es algo que la formación tiene que entender y atender, no solamente en los espacios de la práctica, sino como una concepción que debería atravesar el conjunto de la propuesta formativa. Yo creo que se va tomando, ¿no?, como que se va incorporando. Creo que, por lo que también tengo mucho contacto con los institutos, de distintos institutos de todo el país, creo que quizás el primer clic en este sentido se está produciendo en los espacios de la práctica, ¿no? O sea, quizás la gente más afectada o más directamente involucrada a estos espacios están pensando en una manera diferente, ¿no?, de tratar la práctica, que digamos que no es la de la aplicación y que, bueno, se están incorporando estas concepciones. Me parece, por las investigaciones, por el intercambio con los colegas de los institutos, que cuesta más que esta concepción que yo les decía tendría que atravesar el conjunto de la formación, alcance a los otros campos de formación y a las distintas instancias curriculares. ¿Qué quiero decir? Porque si no, digo, si nosotros entendemos que en la formación hay materias teóricas donde se aprenden conocimientos y otras materias, otros espacios que están destinados al hacer, digo, ahí la fractura se sigue produciendo, ¿sí? Entonces también en los otros campos de formación, aún en los de la formación general, que comprende materias más disciplinares, más teóricas, también la práctica o las preocupaciones y problemas de la práctica tendrían que ser una preocupación central de estos espacios. O sea, no dejar los temas, los desafíos, las cuestiones específicas del oficio para los espacios de la práctica, sino que en todos los espacios curriculares, que además tienen un sentido porque forman parte de una propuesta de formación docente, entonces así estemos dando sociología de la educación, bueno, ¿cómo podemos pensar en una situación de enseñanza o cómo podemos traer una situación de enseñanza quizás a través de un relato, de un caso, de una observación, de una escena de película, de una obra literaria, cómo podemos traer una escena de enseñanza y pensarla en función de las categorías que estamos abordando.
en este caso en sociología, qué sé yo, la justicia social, la equidad, las desigualdades, pero digo, no tiene sentido que nosotros pensemos esta materia como, bueno, los docentes aprenden conocimientos, ¿no? Porque si nosotros no enseñamos, que es lo que yo decía antes, a utilizar esos conocimientos como herramientas para enseñar, como saberes de referencia para diseñar nuestras enseñanzas, y esos conocimientos pierden sentido, y a la hora que los docentes tienen que enseñar, quizás es muy difícil que tengan en cuenta estas perspectivas, estos marcos, porque insisto, aún lo que parece ser el saber más teórico, más general y demás, se juega permanentemente o se pone en juego en las decisiones que nosotros tomamos cuando enseñamos, cuestiones vinculadas con la justicia, con la calidad, con la equidad, con la desigualdad, digo, tiene mucho que ver acerca de cómo concebimos la enseñanza, cómo enseñamos, cómo evaluamos, no es tan ajena. Entonces, por eso yo digo, esta concepción tendría que atravesar el conjunto de la propuesta formativa y la práctica o las prácticas tendrían que ser el eje, ¿no?, que nuclee toda la propuesta formativa en torno a los problemas y desafíos que hoy nuestro oficio plantea o nos presenta. Mira, yo creo que diste en la tecla y tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando, el tema del modelo, ¿no? Como yo llamo, el modelo de maestra. Yo creo que desde esta concepción que hablábamos, el hecho de trabajar con modelos es una buena apuesta o una buena propuesta. Ahora, fíjense, trabajar, decimos, con modelos, ¿no? O con ejemplos, ¿no? El modelo, y aquí me baso mucho en otras disciplinas, no implica en este caso que quien se está formando tenga ese modelo único como ideal, ¿no?, al cual tiene que parecerse o en el cual tiene que convertirse. El modelo es un poderoso dispositivo formativo si uno lo puede tomar, y prestemos atención a esta palabra, como inspirador para las propias prácticas, y no al modelo único. Entonces habría dos cuestiones acá. Por un lado, ofrecer una variedad de modelos, de ser docentes, de abordar las clases. Entonces, cuanto más tengan oportunidades de frecuentar distintas clases, distintos estilos, como dicen algunos, de ser docentes, en aulas variadas, en contextos variados, con alumnos de niveles socioeconómicos diferentes. Digo, cuanto más variedad de modelos, más, ¿no?, tendemos a enriquecer la formación, siempre y cuando, entonces no se la variedad, no tomemos esos modelos como como precisamente ejemplos o casos a imitar o a seguir, sino que esa amplitud y esa variedad nos pueda servir a quienes se están formando como inspiradoras o como inspiradores para crear, para producir, para diseñar nuestras propias enseñanzas, o como digo yo, nuestras propias obras de enseñanza. ¿Vieron los pintores? Yo lo tomo esto creo que en Los Artesanos y en otros artículos. En realidad, un pintor se forma frecuentando como las buenas obras, o un escritor, ¿no? Las buenas obras de los grandes de cada campo. Entonces uno podría hacer que los estudiantes en formación frecuenten buenas obras de enseñanza, ya sea escritas o vistas en vivo y en directo. Pero ¿cuál es el objetivo de estas, digamos, de esta familiaridad o este contacto con quienes saben hacerlo, podemos decir? Que cada uno vaya encontrando su propio estilo, su propia voz, y que aprenda a partir, porque de nuevo, las creaciones no se hacen en el vacío, como decíamos antes, apelamos a los conocimientos teóricos, pero también son riquísimas estas experiencias que uno puede vivir también como saberes de referencia, ¿no? Entonces, uno puede vivir estas experiencias, decíamos, en distintas escuelas, con distintos maestros, con situaciones variadas, todo lo cual, y también esto hay que enseñarlo, tiene que servir a quienes se están formando como
inspiraciones como referencias precisamente para recrear las propias enseñanzas, no para replicar lo que dice o hace el modelo, ¿no? Y esta relación de inspiración nos sirve entonces tanto para las clases y las variedades de clases y de docentes que podemos observar en vivo y en directo, con los que además también podemos intercambiar, pero también nos sirve para cuando analizamos una película, una obra pedagógica, digamos, todo esas experiencias que se plasman en distintos formatos y en distintos lenguajes son muy potentes como saberes de referencia siempre que los tomemos, no desde el punto de vista de la aplicación, decía, bueno, yo tengo que hacer o aplicar lo que hizo este docente o lo que dice este pedagogo, sino desde el punto de vista de la inspiración, de la referencia para la propia creación, para la propia construcción, producción de nuestras obras de enseñanza. Sí, ahora tocamos eso, pero quería rescatar otro elemento importante que vos nombraste, que es la receta. Los alumnos, los estudiantes piden recetas. De nuevo, no hay que descartar la receta, como no hay que descartar el modelo, depende del tratamiento que hagamos de la receta. Bueno, tenemos la receta, aquí está la receta, trabajemos con receta. Ahora, en una clase trabajemos con una receta y preguntemos, ¿qué pasa si nosotros queremos aplicar, ¿no?, esta receta y nos falta algún ingrediente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si cuando estamos haciendo esto, digo, la idea en ese caso es de nuevo, cómo nosotros generamos, por eso para mí son tan importantes las prácticas formativas, qué escenarios formativos diseñamos para que todo esto, porque no es que hay que desechar los modelos, para mí las recetas son muy potentes, herramientas, y dispositivos de la formación siempre que los transformamos en dispositivos. Es decir, bueno, quieren la receta, acá está, chau, ahora vamos a otra cosa. No, trabajemos con la receta, ¿no? Esta es una posibilidad. ¿Habrá otras de enseñar lo mismo de otra manera? Esta misma receta, ¿qué ocurre si me falta tal ingrediente que supone, no sé, ciertas características del entorno, ciertas características de los estudiantes? Y ahí es como diría Sennett, autor que para mí sirve de inspiración para todas estas ideas y estas producciones, ahí alentamos la formación de la imaginación. El artesano que crea, que produce enseñanzas, tiene que tener entrenada la imaginación, ¿no? Esta posibilidad de generar enseñanzas diferentes en función de las situaciones que se les presentan. Entonces, no hay que condenar ni decir no a las recetas, no a los modelos, no a... La idea, de nuevo, es el tratamiento que nosotros hacemos de estos instrumentos y realmente los convertimos en dispositivos de formación que con estas características son muy potentes. Y lo mismo ocurre, Lorena, que vos me preguntabas con la biografía escolar. La biografía escolar también es un registro de experiencia, es un registro de experiencia vivida. Y también, justamente, al ser un registro de experiencia vivida durante tanto tiempo en las instituciones escolares, en las que quienes se están formando como docentes fueron alumnos, también tiene una impronta formativa, formadora muy fuerte, que es necesario abordar. Ahora bien, de nuevo, ¿cómo la abordamos? Bueno, voy a escribir la biografía escolar, ya está, la escribí, lo que me gusta, lo que no me gusta. No, la idea es poder abordar la biografía escolar a través de relatos, a través de narraciones y demás, pero después trabajar con esa experiencia, como diría Gloria Edelstein, deconstruirla o reconstruirla, ver, analizar qué nos pasó, qué escuela nosotros hemos vivido, por ejemplo, cuando fuimos alumnas, alumnos, ¿no? Y qué escuela es hoy. Porque muchas veces aquello que hemos aprendido, como digo yo en mi tesis, implícitamente durante este recorrido biográfico, es lo que finalmente funciona a la hora que los maestros que estamos formando van a las escuelas para enseñar. Entonces, esto se ve muy claro en la escuela media, pero hoy ocurre en todos los niveles. Entonces dicen, a mí no me formaron para esto, y claro, pues yo tengo una visión de escuela donde el docente llegaba, los chicos estaban sentaditos, se paraban, ¿no? Y hoy por hoy las escuelas son otras. Entonces, revisitemos nuestras biografías, las experiencias que hayamos vivido en las escuelas, pero para partir de allí
pensar y repensar la escuela de hoy y pensar y repensarnos como docentes en la escuela de hoy e ir construyendo, ¿no?, nuestro lugar, nuestro posicionamiento como docentes en esa escuela, pero si no es revisitando toda esta biografía, lo más probable es que nos tienda o que justamente la experiencia vivida tienda a ponerse a veces como modelos, como decíamos antes, ¿no?, que si no se corresponden exactamente con la realidad, y bueno, nos parece que entonces es imposible enseñar, que no servimos para esto, o que la formación no sirvió, ¿no? Entonces yo creo que la biografía es también, para trabajar a lo largo de la formación, un poderoso referente para abordar, para pensar, para reconstruir, para reflexionar y fundamentalmente también para poner a dialogar, ¿no?, con los conocimientos formalizados. Cómo uno puede hacer referencia a su propia biografía escolar, a lo que vivió en la escuela cuando, como decía antes la compañera, recién ingresa o está empezando un proceso formativo, y cómo puede hacer referencia a esa misma experiencia luego de haber atravesado, ¿no?, cierto recorrido con otras categorías, con otros conceptos, cómo entonces todo ese bagaje puede interpelar esa experiencia vivida y por eso mismo enriquecerla y enriquecerse, ¿no?, enriquecer la experiencia formativa que en este caso se está protagonizando. Por eso yo digo, la experiencia, las prácticas, la experiencia vivida por uno, la experiencia de otros, como decíamos antes, siempre es formativa, siempre y cuando podamos volver sobre lo vivido, para pensarlo, para reflexionarlo, para ponerlo a dialogar con la teoría pública. Digo, no es el concepto de experiencia que uno apela o tiene experiencia porque vivió nada más, sino que la experiencia supone, ¿no?, esta dimensión de la indagación, de la reflexión, para que realmente esa experiencia pueda ser capitalizada y sirva, ¿no?, como un saber de referencia a la hora de tomar decisiones, de producir intervenciones sobre nuestras prácticas de enseñanza. Sí, yo creo que... Creo que de nuevo esta situación bastante extrema que estamos viviendo, quienes se están formando, quienes estamos formando, quienes están aprendiendo, quienes están enseñando, nos pone a prueba y nos abre, digamos, una serie de situaciones, de escenarios absolutamente desconocidos e inciertos. Y sin embargo, nosotros en estos escenarios tenemos que ser capaces, y de hecho fuimos capaces, ¿no?, de formar, de enseñar, y creo que esto tiene mucho, o aportaría mucho, siempre de nuevo, que podamos volver sobre esto que hemos vivido, sobre esta experiencia, sobre estas producciones que hemos realizado, siempre que podamos volver a repensarlas, tiene un gran potencial para la formación, para la enseñanza en general, para el aprendizaje. Digo, nosotros hemos tenido que generar, diseñar, crear enseñanzas, digo, esta dimensión creadora de nuestro oficio, esta dimensión de producir, ¿no?, ante situaciones inciertas o desconocidas. Con esta situación de la pandemia que estamos viviendo, se vuelve absolutamente presente, se exacerba absolutamente. Entonces nosotros decimos, bueno, ¿cómo nos posicionamos y cómo afrontamos estas situaciones? ¿Qué fuimos capaces de producir? ¿Cómo funcionó aquello que fuimos capaces de hacer? No nosotros solamente como enseñantes, sino lo que esto produjo, ¿no?, en los estudiantes, en los alumnos y demás. Creo que de nuevo son experiencias vividas, experiencias inéditas, no pensadas, no determinadas, que siempre y cuando las podamos volver a pensar, las podamos revisitar, ver lo que pasó, lo que nos pasó, lo que les pasó a los estudiantes. Bueno, todo esto para mí, si podemos abordarlo de ese modo, tiene esta potencialidad de enriquecer los procesos de enseñanza y también, por supuesto, los procesos de formación. Sí, porque no se trata de volver a, bueno, esto ya pasó y hagamos todo lo que veníamos haciendo. Yo creo que aquí nosotros nos hemos
todas cuestiones que hacen a nuestro oficio. Muchas veces nos hemos sorprendido de nosotros mismos, de las producciones quizás de nuestros estudiantes, ¿no? En estas situaciones, digo, tan complejas y tan inciertas que nos toca vivir, que si bien a veces nos ponen en aprietes o bueno, nos hacen trabajar de una manera distinta y a veces más intensa de lo que lo veníamos haciendo, pero creo que todo esto nos desafía y que, bueno, seguramente hay mucho para rescatar, para aprender y para capitalizar luego, ¿no? Cuando vuelvan las formas más habituales, fundamentalmente las formas presenciales. Eso. Yo, si bien mi inserción profesional y como docente es académica, ¿no? Yo doy clases en la universidad, investigo, bueno, como la actividad central, más allá de otras que he realizado, esta es la que nuclea mi trayectoria laboral, formativa y laboral, pero es importante tu pregunta. Cuando yo escribo, pienso, y mi destinatario no es la comunidad académica, son los colegas de los institutos y de los que, en general, e incluso de los ámbitos universitarios también, pero que estamos ocupados y preocupados por la formación docente, ¿sí? Esto, digamos, es mi interlocutor. Y yo ahí también apelo a los conocimientos más formalizados, a lo que vamos encontrando en las investigaciones, pero esto lo pongo en diálogo también con las experiencias que voy abordando y que voy trabajando, porque no es que yo solo produzco desde la universidad, desde un escritorio, sino que yo tengo mucho contacto también con los institutos, con los formadores, con las experiencias, con las inquietudes que ustedes me están, digo, todo esto, si bien aquí hay un diálogo donde a partir de las preguntas de ustedes, también a mí, digamos, se me vuelven, ¿no? O me resuenan en mis inquietudes, en mis preocupaciones, en mis producciones, finalmente. Entonces yo creo que aquí hay un saber, pero que no es un saber producido solo en abstracto y para un destinatario ideal, sino que es un saber que intenta recuperar estos distintos recorridos, experiencias, realidades que se dan en las instancias formativas, insisto, de la universidad, pero también y fundamentalmente de todos los institutos de formación docente con los que yo tengo mucho contacto, mucho diálogo, aunque no trabaje en un instituto, que para mí no me es alejado, ¿no? Y creo que todo esto también luego se transforma en un saber que, bueno, que resuena o que puede entrar en diálogo, como lo estamos haciendo ahora, porque no es solamente un saber abstracto, teórico y descontextualizado, sino que intenta, por lo menos es lo que yo intento también, ¿no? Retomar las preocupaciones, las experiencias, las reflexiones, los saberes, digamos, todo lo que se va produciendo en los escenarios donde la formación acontece, y fundamentalmente lo que van produciendo los formadores, ¿no? En sus prácticas cotidianas. Pero cuando alguien me dice que nada, que le sirvió, o que leyeron los artesanos de la enseñanza, y la verdad que digo, bueno, uno trabaja o una trabaja para eso, ¿no? O sea, de nuevo, para que aquello que estamos leyendo, cuando nos encontramos con alguna idea, con alguna propuesta, nos haga precisamente pensar. Vos recién decías, tengo un montón de preguntas, hacernos nuevas preguntas, y bueno, de eso se trata, pero entonces ahí el saber y la experiencia sigue su curso, porque se encuentra con otros, con otras que lo interpelan, que lo utilizan como inspiración para producir, en este caso, prácticas de formación, y ahí los saberes, la experiencia, digo, no quedan estáticos o plasmados en un libro, sino que se enriquecen, ¿no? En este curso de encontrarse con otros, con otras, y es donde realmente adquieren sentido.